Buenos días, un feliz sábado para cada uno de ustedes, estimados hermanos. Espero en Dios que en estas horas sagradas del Santo Día del Señor, su vida y la de su amada familia puedan ser abundantemente bendecidas, que podamos disfrutar del reposo sabático. En el día de hoy vamos a meditar en la palabra del Señor en una temática que es abundante en el contexto bíblico, y me refiero concretamente al tema de la santidad de la vida a que nos llama el Señor. De hecho, la reflexión de esta hora la he titulado Bienaventurado y Santos. Vamos a comenzar nuestra reflexión abriendo las Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y versículo número 6. La palabra del Señor dice así: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta es la quinta bienaventuranza de Apocalipsis. Ciertamente encierra un mensaje espiritual profundo, de alto y de glorioso significado espiritual, y toca aspectos vitales en la preparación de los santos, de los hijos de Dios, para la vida eterna, para el reino prometido por Dios, para sus hijos fieles, leales y que se santifiquen en su vida. Primero, el escritor bíblico, por el Espíritu Santo, refiriéndose a quienes van a participar de la primera resurrección cuando venga el Señor por segunda vez, dice que son bienaventurados. La palabra bienaventurado viene de un término griego que es Macarius y se refiere a un atributo o a una característica que se le daba a todas las personas que eran de la familia de la realeza y de la descendencia de los reyes de las naciones antiguas. Solo a ellos, en los tiempos donde reinaba suprema la esclavitud de la gran mayoría de las personas, solamente se le llamaba bienaventurado a ese tipo de personas que tenían un confort de vida diferente y tenían una posición social, económica, diferente al común de las personas. Así, Macarius solamente era para la familia de la realeza, era un privilegio solo para algunos. En el campo espiritual, los mensajeros de Dios aplicaron esta palabra, Macarius, para referirse a los hijos de Dios. No en el plano necesariamente de la creación, porque en ese sentido todos somos hijos de Dios. Nadie vive por sí. Nadie puede desarrollar su vida solo por voluntad personal, porque Dios es el que nos da la vida a todos. Pero los mensajeros de Dios hablaron de personas bienaventuradas, refiriéndose a todos aquellos que, junto con reconocer que Dios es el Creador, también aceptaron a Cristo, el Hijo de Dios, como su Salvador personal. Por eso, cuando Juan escribe, dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y a los hijos de Dios ahora en el plano de la redención se le daba el nombre de bienaventurados. Y Cristo, como el gran maestro en su enseñanza a la generación de sus días, muchas veces usó esta palabra para referirse a las características propias de toda persona que reconoce a Dios como creador y reconoce al enviado de Dios como Salvador, como Redentor y como Señor. Es decir, aceptan a Cristo como Salvador. Y al aceptar a Cristo como Salvador, comienza un proceso de una nueva vida ahora en relación con Cristo, en confianza con Él, en amistad con Él, vivir con Él. Y entonces ese privilegio, esa característica, esa dicha, ese gozo, se lo define como una persona bienaventurada.
Pero hermanos, la declaración del escritor bíblico por el Espíritu es que quienes van a tener parte en la primera resurrección son en primer lugar bienaventurados, porque se está de alguna manera refiriendo a un gozo que es simplemente incomparable, superior a todo otro sentimiento que disfrutaron en su vida terrenal los mortales, porque es un momento especial en la historia de la redención. El autor de la vida llama a los que se durmieron en él para que despierten, para que salgan de sus tumbas, para que se levanten del sepulcro y reciban ahora la heredad prometida. Son llamados a la vida, vuelven a la vida y tendrán ese privilegio de tener ahora la seguridad absoluta de que el pecado ya no tiene más poder sobre ellos, ni tampoco la muerte, ¿cierto? Que los hizo separar de Dios y por otro lado de los seres queridos aquí en la tierra. Así no habrá todavía en la historia de la salvación un momento de mayor gozo para los redimidos, para los salvados, para los que están listos, sellados para la vida eterna, que ese momento de la resurrección, cuando por fin se reencontrarán con su Salvador y serán llevados por su poder y gracia, ¿cierto?, al reino celestial e inmortal. Por supuesto que nosotros, querida iglesia, esperamos y deseamos estar en ese glorioso día cuando venga el Señor y llame a los que duermen en Él, ¿verdad?, en los diferentes sepulcros, los llame a la vida y puedan recibir vida nueva, vida inmortal, por la bondad, por la misericordia y por el amor y el poder del Señor. Pero el escritor bíblico dice también que tienen otras características, son santos. Y a esto me quiero referir con más detalle, mis hermanos. En otras palabras, lo que está diciendo el escritor bíblico es que quienes van a participar de la primera resurrección en su vida desarrollaron esta característica de vida, este estilo de vida, de vivir en santidad. Llegaron a ser personas santas, que en el sentido bíblico señala a una persona que transita, que camina en la senda de Dios, por los caminos de Dios. El Señor llamó a su pueblo, a sus hijos, primero a la salvación, al encuentro con el Salvador, para ofrecerle por gracia perdón de pecado y justificación gratuita. A todos aquellos que recibieron a su Hijo como su Salvador personal y le entregaron la vida por fe y lo demostraron a través del acto público del bautismo, a esas personas el Señor los perdonó y los justificó de gracia. Los considera en ese momento como personas, aunque pecadores, como si nunca hubieran pecado. Y de allí comienza un caminar, un relacionamiento, una forma de vida de amistad y de confianza con el Salvador. Y ya ese proceso, a ese periodo de la vida de crecimiento y maduración, la Biblia lo llama el proceso de la santificación. La iglesia de Dios fue llamada precisamente para vivir en esta experiencia de la santidad de vida. ¿Y por qué razón el Señor exige y pide que su iglesia sea una iglesia santa? La razón suprema está en que hay una declaración que da el argumento superior del por qué Dios quiere que sus hijos que se preparan para la vida eterna desarrollen la santidad. En Levíticos capítulo número 19, verso número 2, Moisés, siervo de Dios, recibiendo de Dios directamente el mensaje, se lo comunica al pueblo. Y esto es lo que Dios le dijo a su siervo Moisés para luego transmitirlo a los hijos de Israel. Le dijo así: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Bueno, Dios es un Dios santo.
Esta es una característica, es un atributo propio del carácter y de la personalidad de Dios. Es un ser que vive en un estado, en una atmósfera totalmente separada y distante de lo que nosotros conocemos en esta tierra como la experiencia del mal, del pecado. La experiencia de ser santo es vivir como Dios vive. Y Él es santo. Y su santidad está íntimamente ligada y relacionada a otros atributos de Dios, como es la justicia y otros atributos propios de Él. Y la santidad es un llamado a la iglesia. Y la iglesia está llamada a vivir en esta experiencia de santidad. Y fue una exigencia repetida de parte de Dios a sus hijos. Y esperó que su pueblo, su iglesia, se santificara. Y por cierto espera que nosotros también lo hagamos en este tiempo en que nos toca vivir. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios espera que su iglesia sea una iglesia santa? Porque Él es santo, su carácter es santo, su presencia es santa. ¿Recuerdan ustedes el hecho bíblico cuando el Señor nuestro Dios se apareció a Moisés en el desierto de Madián? Y se acercó a él y le habló, y dice que le habló en medio de una zarza que ardía en fuego, y ésta ardía y ardía y no se consumía. Y Moisés quiso saber por qué la zarza ardía, y se acercó para ver más de cerca la gloriosa escena. Y cuando se acercó, escuchó una voz retumbante, potente, gloriosa, que le habló por nombre y le dijo: Moisés, Moisés, quita tu calzado de tus pies, no te acerques, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quiere decir, hermanos, que la sola presencia de Dios santifica el lugar. Por eso se habla, por ejemplo, del santuario como un lugar santo, donde está la presencia, la morada de Dios. De los templos en los diferentes periodos, el primer templo de Jerusalén, en los tiempos de Salomón, se le llamó el Santo Templo. Y los templos que vinieron después, en otros periodos de la reconstrucción, el Santo Templo de Dios. Y a la iglesia el Señor le pide lo mismo, que sea una comunidad de creyentes que aprenda a vivir en la santidad de Dios, es decir, cerca de Dios, en la atmósfera de Dios, imitando estas características propias del carácter del Señor. Tristemente, dentro de la propia cristiandad existen conceptos muy equivocados respecto de la santidad. Algunos piensan de que santidad es sinónimo de perfección. No es necesariamente así. La Biblia dice que los pecadores llamados al arrepentimiento y que aceptan a Cristo como Salvador personal son justificados por la fe y por la gracia. Y ahora comienzan a vivir la experiencia de la santificación. Por eso, en 1 Corintios, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia, le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, de ellos y nuestro. O sea, aquí el apóstol Pablo le recuerda eso a la iglesia, que hemos sido llamados a santificación. Ahora, ¿quién nos santifica? ¿Quién santifica a la iglesia? Dios mismo tiene el poder de santificar a sus hijos. Pero Él mandó un representante fiel, un agente que vino a estar aquí en la tierra como ser humano, su propio hijo. Y Él lo representó en plenitud. Y de hecho, cuando el ángel Gabriel visitó a María, le dijo, por lo cual le dijo: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ser que iba a nacer en este mundo, el Hijo de Dios, iba a ser santo, así como Dios en los cielos es santo y santo y santo. También el representante de Cristo y del Padre en la tierra, el Espíritu eterno, o el Espíritu de lo alto, el Espíritu de verdad,
se lo llama comúnmente Espíritu Santo. Por lo tanto, la divinidad como un todo, de manera unitaria, ellos trabajan en el proceso de la santificación de su iglesia. Y el Señor espera que en esta experiencia de crecimiento y maduración, de un caminar continuo, de un caminar cotidiano en la experiencia de nuestra fe, nosotros podamos vivir profundizando esta maravillosa experiencia de la santificación de vida. Me gusta mucho, mucho lo que el Señor dijo entonces respecto de los hijos de Israel. Santos seréis, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. El apóstol Pedro dice a la iglesia, le recuerda a la iglesia, mas vosotros, le dice, soy linaje escogido, nación santa. Llamado, ¿cierto?, para comunicar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y el apóstol Pablo muchas veces refiere, ¿cierto?, que la iglesia del Señor es una comunidad de gente santa, apartada de lo malo. En la epístola que él escribe a la iglesia de Tesalónica, es maravilloso ver la forma como el apóstol expresa que la voluntad de Dios está directamente relacionada con esta experiencia que debe vivir su iglesia en preparación para el reino celestial. Cuando le dice allí en primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, le dice, y que os apartéis de fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y después le explica en qué consiste la vida santa. En el verso 7 le dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermanos y hermanas, a eso nos llamó el Señor, a santificación de vida. Ahora, nosotros encontramos un error también en la teología, fundamentalmente del mundo cristiano católico, donde consideran de que es un estado a que se llega cuando la persona ya, ¿cierto?, deja de existir, ¿verdad?, y se le reconocen sus hechos, y después de un análisis de parte de los más altos niveles de la estructura de la Iglesia, ¿cierto?, y con la venia final del Papa, esas personas se le considera que son dignas de beatificación y se los llama santos, siendo personas que ya no tienen vida. En verdad, no es el concepto bíblico. El concepto bíblico de santidad es una persona que se ha apartado de la forma de vida del hombre mortal que vive según los impulsos de la carne, lejos de Dios, sin la luz del Evangelio. La persona que vive en santidad es una persona que reconoció a Cristo, aceptó a Cristo, entregó su vida a Él y comenzó la experiencia de caminar con el Señor. Y en esta vida de relacionamiento, de fe, de amistad y de amor, entonces se va desarrollando el proceso de la santificación, que en verdad no se circunscribe únicamente a un momento específico. Por supuesto, ciertas ceremonias, ciertos momentos pueden acentuar, pueden ayudar a que la santificación se profundice. Ciertamente sí, por ejemplo, una semana de oración, un momento de adoración en sábado, alguna experiencia en una santa cena u otros momentos especiales, nuestra vida se santifica, claro que sí. Pero, mis hermanos, es una experiencia que va mucho más allá de la duración de un solo día o de un solo día sábado. Yo quisiera, hermanos queridos, leerle una declaración que me gustó mucho, 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 tomada de algunas declaraciones, digámoslo así, de la mensajera de Dios, nuestra hermana Elena de White. Ella dice, la santidad no es arrobamiento, no es manifestar, ¿cierto?, una actitud fervorosa, de mucha emoción, de cosas especiales, emocionales, ¿cierto?, en una determinada reunión de la iglesia, con expresiones de música, en algunos casos hasta de gritos. No, no es arrobamiento. Es, dice ella, una entrega completa de la voluntad a Dios.
¿Qué me gusta esta declaración? Santidad es una entrega completa de la voluntad nuestra a Dios. Luego dice, santidad es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y santidad es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad, tanto como en la luz. Es decir, en todo momento de la vida, mi confianza está puesta en el Señor. Y eso implica santidad de vida. Es caminar por fe y no por vista. Es confiar en Dios sin vacilación y descansar tranquilo en sus promesas y en su amor. Qué linda definición, qué linda descripción, qué lindo alcance tienen las palabras de la profeta de Dios. Esto está tomado de Hechos de los Apóstoles, página 42. Me gusta mucho porque es muy abarcante lo que ella aclara, ¿cierto?, de lo que es en sí la santificación. Luego dice que la santidad implica integridad de vida para con Dios. Es decir, un mayordomo fiel es una persona que está viviendo en santidad. Es la entrega del corazón para que la nueva vida revele los principios del reino del Señor. En otras palabras, una persona que está luchando por ser fiel, por ser leal a Dios, por obedecer a Dios, está revelando que está viviendo en santidad de vida. En el deseado toda la gente, en Hechos de los Apóstoles, página 448, hay otra cita maravillosa que dice así: la santificación verdadera significa amor perfecto, obediencia perfecta y conformidad perfecta con la voluntad de Dios. Así la santificación implica realmente la nueva vida en Cristo. Ahora, en relación a la duración, fíjense ustedes lo que escribió la mensajera de Dios. Dice que la santificación no es obra de un momento, una hora, un día, sino de toda la vida. Esto es maravilloso, mis hermanos. No se consigue de un feliz arranque de sentimiento, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día en una relación personal con Cristo Jesús. Por eso el Señor insistió tanto, ¿cierto?, en la importancia de la santificación. Mis hermanos, por muchas razones, yo quisiera hacer una síntesis. Cuando Cristo venga, dice la Biblia, Él vendrá a buscar sus santos. Así dice el Salmo 50, versículo 3 en adelante. Le dirá a los ángeles: juntadme a todos mis siervos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Juntadme a mis santos, le dice el Señor a sus ángeles. Cuando Cristo venga, precisamente vendrá a buscar a los santos. Vendrá a buscar una iglesia que esté santificada, que no tenga mancha ni arruga ni sombra de variación. Cristo llamará a los santos que duermen en los sepulcros. Es decir, esta obra tiene que completarse en la experiencia de todos los que queremos, ¿cierto?, y anhelamos con toda nuestra alma la salvación cuando Cristo venga, ¿cierto?, a buscar a sus hijos. De ahí la importancia, hermanos, de la declaración del apóstol Pedro. En su segunda epístola, capítulo 3, verso 13 y 14 dice, versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas, todo lo que existe en este mundo, han de ser desechas. Todo, hermano, todo va a ser deshecho. ¿Qué cosa? Aún nuestras moradas terrenales, la ciudad aquí en que vivimos, los vehículos que hemos a lo mejor con esfuerzo adquirido, toda la electrónica que nos acompaña, todo va a ser deshecho. Y si todo esto es verdaderamente solo temporal y superfluo en relación a la importancia que tienen las cosas espirituales, el apóstol entonces nos pregunta por el Espíritu. Dice él: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermano, todo va a acabar, todo se terminará, todo llegará a su fin. Por eso es que tiene sentido, por eso es que es importante,
Por eso es que tiene valor aprender a andar en santa y piadosa manera de vivir, imitando la vida ejemplar del más santo, del que tiene poder para santificarnos cada día, de nuestro propio Salvador y Redentor y Señor. Y por supuesto por la obra que tiene que realizar y completar de parte del Padre y del Hijo en nosotros, la tercera persona de la deidad, es decir, nuestro querido Espíritu Santo, que está aquí acompañándonos en nuestras luchas, en nuestro caminar, en nuestras necesidades, en nuestras pruebas y flaquezas, ayudándonos para que no nos desconectemos de Cristo, nuestro amante, nuestro glorioso y nuestro benigno Salvador. Todas las cosas han de ser deshechas. Y en Apocalipsis, cuando se caracteriza al pueblo de Dios, muchas veces la declaración del escritor bíblico, en este caso el apóstol Juan, claramente señala esta característica del pueblo del Señor. Dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos, mis hermanos? El pueblo de Dios que se preparó para estar con su Señor. Y este pueblo santo, entre otras características, es un pueblo obediente por amor, por gratitud, por fidelidad, por lealtad, y es un pueblo que centra toda su esperanza de vida y de victoria sobre los poderes del mal y sobre el poder de la muerte en Cristo Jesús, Señor nuestro. Llegará la hora en que se cumplirá lo que a través del profeta Daniel también se comunicó al pueblo de Dios. Llegará la hora en que los santos del Altísimo recibirán el reino eternamente y para siempre. Por eso, leamos juntos la declaración de Apocalipsis 20, versículo 6, cuando el Señor dijo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es la definitiva, ya no tendrá poder sobre los santos, porque estos, por gracia de su Salvador, serán sacerdotes de Él, ¿cierto? Y reinaremos con Él un periodo de 1000 años, como antesala de la gloria eterna, después de cuyo periodo el Señor nos entregará esta tierra, renovada y ya nueva, por su propia obra y renovación del planeta, y nos entregará esta tierra renovada y santificada para que sea la morada eterna de su fiel iglesia, de su santa iglesia, para que reciba al fin la heredad prometida de parte de nuestro maravilloso y glorioso Salvador. Queridos y amados hermanos, vale la pena santificarnos. Y quiero, antes de cerrar la reflexión, recordarte un hecho. En el día de mañana, como campo administrativo en nuestra zona, se lanzará un curso interactivo, que es una cruzada misionera en el intento de alcanzar personas para contactarlas con el Evangelio de la Salvación, donde a toda la iglesia se le invita a que podamos sumarnos también, en la medida de lo posible, a esta experiencia. Y como es una cruzada, un hecho importante, que tiene un énfasis importante y que persigue objetivos importantes, hagamos lo que el Señor le dijo a su pueblo en los tiempos de Josué, cuando le dijo, santificaos hoy, porque mañana Jehová hará maravillas entre nosotros. Toda vez que el Señor quiso obrar grandes milagros en favor de su pueblo, para revelar su gloria, su poder y su carácter, hermanos, pidió que el pueblo se santificara. Y la santificación implica abandonar todo aquello que nos limita en nuestra relación personal con el Señor. Toda forma de pecado, toda forma de idolatría, cualquier cosa que puede empujar a sacar de Cristo como lo más importante, lo mejor y lo primero.
que hoy podamos, en esta mañana de sábado, renovar nuestra experiencia de santificación. Que podamos, si es menester, pedirle perdón al Señor, si no hemos puesto el énfasis de que nuestra vida cada día se santifique más y más al estar en contacto con el Santo Hijo de Dios, con el Espíritu Santo, y que nos prepara, ¿cierto?, para que el sellamiento se termine en nosotros, podamos tener y recibir al final el sello de Dios, y si el Señor nos retira de este mundo para descansar, tendremos el privilegio, tendremos la ventura, seremos de los bienaventurados que escucharán la voz de su Salvador, que los llamará de la tumba para que se levanten. Cierro con una pequeña cita muy cortita, muy breve, que la mensajera del Señor escribió así, refiriéndose al momento de la liberación de los santos, cuando dijo: la tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían, quienes respondieron a la evocación y resurgieron revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: victoria, victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. Y dirán: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces los santos vivientes y los resucitados elevarán sus voces en un prolongado grito de triunfo. Aquellos cuerpos que habían bajado a la tumba con los estigmas de la enfermedad y la muerte resucitarán inmortalmente sanos y vigorosos, y los santos recibirán la tierra donde habrá vida gloriosa e inmortal. Que Dios nos santifique hoy y como personas santas podamos ser usados por el Dios Santo para sus propósitos santos, a fin de que podamos colaborar con su obra, con su santa causa, que es la predicación del Evangelio, en la intención santa y maravillosa de Dios de salvar a muchos seres humanos para su reino celestial. Que en este sentido la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén y amén.